En la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, nos dan un mensaje muy importante. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es tener nosotros nuestros ojos puestos en Jesús, puesto que Él ha disfrutado el momento en que todos nuestros pecados se descargaban sobre Él, ha menospreciado toda esa vergüenza que estaba pasando en ese momento y pues por esa razón está sentado a la diestra del trono de Dios y nos ha perdonado todos los pecados y tenemos la vida eterna. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a avanzar el tema de cavidad orbitaria. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra facultad es la de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. La cátedra es Anatomía Humana y Neuroanatomía. El que habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología y actual presidente de la Asociación Científica Boliviana de Anatomía. Desglosaremos el tema en las paredes óseas de la cavidad orbitaria con su periórbita. También estudiaremos los músculos extraoculares, también llamados extrínsecos del globo ocular, las fascias orbitarias, los nervios que corresponden a la cavidad orbitaria, como son el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, en sus orígenes reales y aparentes. Veremos también la rama oftálmica del trigémino y un ganglio importante que es el ganglio oftálmico. También dentro de la cavidad orbitaria se encuentra la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, y pues veremos también algo de anatomía funcional y aplicada. Pues se dice que los ojos son el espejo del alma y pues de acuerdo a el color del iris será lo que veamos nosotros de color en los ojos. Sin embargo, mientras más claro sea el iris, mayor desventaja hay. Los iris más oscuros tienen mayor ventaja puesto que se oscurece con mayor efectividad la cavidad del globo ocular. Pues vamos a ver en primer lugar en las paredes óseas de la cavidad orbitaria. Aquí estamos viendo precisamente una cavidad orbitaria que está formada por el hueso frontal, por el esfenoides, por el etmoides, por el lagrimal, por el maxilar, por el hueso malar y por el palatino en la parte posterior. La cavidad orbitaria tiene la forma de una pirámide cuadrangular con una base anterior llamada periórbita, con un diámetro transversal de 40 centímetros aproximadamente, 40 milímetros aproximadamente, y una vertical de 35 milímetros. El vértice se encuentra a nivel del conducto del nervio óptico. Y describiremos pues una pared interna o nasal donde se encuentran yendo de atrás hacia adelante la pared lateral del cuerpo del esfenoides, la parte anterior de este cuerpo, la pared externa o cara externa de los laberintos etmoidales, llamado hueso plano del etmoides, la cara externa del hueso lagrimal con su cresta lagrimal posterior y su canal lagrimal, la cara externa, o perdón, sí, la cara externa del proceso frontal del maxilar con su cresta lagrimal anterior y su canal lagrimal. En el techo, que está en celeste, encontraremos fundamentalmente la lámina horizontal u orbitaria del hueso frontal por delante y hacia atrás la cara inferior de las alas menores del esfenoides. Luego, en la cara lateral o cara temporal, encontraremos dos estructuras, la carilla orbitaria del ala mayor del esfenoides y la porción vertical de la apófisis orbitaria del hueso cigomático o malar. Y por último, en el piso encontraremos la porción horizontal de la apófisis orbitaria del hueso cigomático, la cara superior de la apófisis piramidal u orbitaria del maxilar superior o maxilar simplemente, y en la parte posterior encontraremos la apófisis orbitaria de el hueso palatino, la carilla orbital. Por tratarse de una
estructura que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, encontraremos además estos aristas, donde encontramos que en el arista superolateral se encuentra una hendidura, la hendidura orbitaria superior, limitada por las alas mayores y menores del esfenoides. Y en la parte inferior encontraremos en el ángulo, en el arista inferolateral, otra hendidura, la hendidura orbitaria inferior. En el arista superomedial encontraremos dos orificios, los conductos orbitarios internos anterior y posterior que se comunican con las fosas nasales. Y en el reborde orbitario, en la parte superointerna, encontraremos una escotadura, la escotadura supraorbitaria, y en ocasiones la escotadura frontal interna, que dan paso a los vasos y nervios supraorbitarios y frontales internos o supratrocleares. Ahí estamos viendo precisamente la pared interna formada por el hueso plano del etmoides y el hueso lagrimal, además de parte del proceso frontal del maxilar. Ahí tenemos los conductos orbitarios internos anterior y posterior, el vértice formado por el conducto óptico, el piso formado por la apófisis piramidal del maxilar, la porción horizontal de la apófisis orbitaria del malar y hacia atrás la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y aquí también podemos apreciar la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Nuevamente más de lo mismo, mostrándonos las paredes medial, el techo, la pared lateral, el piso y las hendiduras orbitarias superior y la hendidura orbitaria inferior o maxilar. Y ahí tenemos todo el reborde o base de la cavidad orbitaria ósea. ¿Qué más vamos a encontrar y describir en estas cavidades? Pues veremos en primer lugar que del conducto óptico están pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura orbitaria superior estamos viendo el paso de las ramas del nervio oftálmico, que son la rama nasal, la rama frontal y la rama lagrimal. Ahí están la rama nasal, la rama frontal y la rama lagrimal, la vena oftálmica superior, ¿sí? Y además, más medialmente, están pasando el tercer par craneal con sus ramas, el cuarto par craneal y el sexto par craneal, que pasan por el anillo tendinoso de Zinc. Por la hendidura orbitaria inferior están pasando ramas del nervio maxilar, el nervio cigomático, y continuación el nervio infraorbitario, además la arteria infraorbitaria y la vena oftálmica inferior. Aquí nos falta en los conductos orbitarios internos anterior y posterior, las arterias etmoidal anterior y etmoidal posterior, el nervio nasociliar por delante y el esfenoetmoidal en el conducto orbitario interno posterior. Pues en esta imagen tomográfica podemos ver que las paredes óseas de la cavidad orbitaria son bastante delgadas. Aquí podemos apreciar además el nervio óptico, los músculos recto superior, interno, externo e inferior, y apreciar el espesor de las paredes. El techo está prácticamente separando la cavidad orbitaria de la cavidad craneal. El piso está separando de los senos paranasales maxilares, la pared medial de los senos etmoidales y la pared lateral de la fosa temporal. Ahí estamos viendo un corte transversal donde apreciamos lo mismo, ¿no? La estrechez, viendo que la pared externa es un poco más gruesa que las demás, y también podemos nuevamente describir el globo ocular, el nervio óptico y algunos de los músculos como el recto interno y el recto externo en estas imágenes tomográficas. Lo mismo que en esta, vemos el espesor del techo, vemos el espesor del piso, y además encontramos otro elemento como relación, que es el seno maxilar. El eje de la órbita mide aproximadamente 22.5 grados. Ambos ejes forman un ángulo de 45 grados en relación a la pared interna, que es paralela con la pared interna del lado opuesto.
el ángulo que se forma entre las dos paredes laterales es de aproximadamente 90 grados. La longitud de la cavidad orbitaria en su parte interna, como está especificado en este dibujo, tiene 42 a 54 milímetros. Y aquí estamos viendo lo que había mencionado, que las paredes laterales al unirse forman un ángulo de 90 grados y la pared lateral con la pared medial forman un ángulo de 45 grados y el eje de la cavidad orbitaria precisamente está pasando al medio de estas dos líneas, formando un ángulo de 22.5 grados a cada lado. Una vez que hemos descrito la cavidad orbitaria ósea, veremos que esta está tapizada por el periósteo, que en este caso se denomina periórbita, que es esto que está resaltado con verde, y aquí la tienen a la periórbita completa, mostrándonos sus dependencias, como ser el anillo tendinoso de Zinc, las inserciones del músculo elevador del párpado superior, del oblicuo mayor y del oblicuo menor, y la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo, que son dependientes de la periórbita. La periórbita se puede desprender fácilmente de las paredes óseas, sin embargo, está firmemente unida y adherida a las suturas y se continúa por los diferentes orificios, uniéndose al periósteo y continuándose más allá con el periósteo. Nuevamente, aquí estamos viendo en este corte la periórbita y aquí la continuación de la misma con los orificios y con los músculos que se encuentran en los alrededores. Aquí tenemos nuevamente la periórbita en su lámina superior y aquí está la periórbita en su lámina inferior, continuándose con el periósteo de los huesos vecinos. En esta imagen estamos viendo por arriba el hueso frontal formando el techo de la cavidad orbitaria. Aquí está la apófisis cristagali, aquí está el bulbo olfatorio y en esta otra imagen pues ya se ha disecado, ya se ha resecado el techo de la cavidad orbitaria, las alas menores y el frontal y nos está mostrando primero que la periórbita se ha desprendido, es este tejido que se ve a ambos lados y la periórbita se encuentra cubriendo, como estamos viendo aquí, a los nervios, al cuarto parcial, a la rama frontal del nervio oftálmico del trigémino, la rama lagrimal del nervio oftálmico del trigémino y el tejido adiposo que está formando la grasa orbitaria. También apreciamos aquí al nervio óptico o segundo par craneal. A continuación, pues, de la periórbita veremos los músculos del globo ocular, los cuales son, en primer lugar, que es el elevador del párpado superior, que está cubriendo a este otro músculo, ¿no? Esta es una vista superior, que es el recto superior. En el ángulo superomedial encontraremos al músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo mayor, y luego lateralmente al oblicuo externo, medialmente al oblicuo interno, y en la cara inferior, no, perdón, estos son los rectos, recto externo, recto interno, recto superior, y en la cara inferior veremos el recto inferior junto con el oblicuo inferior u oblicuo menor. Entonces, esta es una vista superior donde vemos el oblicuo mayor, en esta vista inferior al oblicuo menor y en esta vista estamos viendo al recto interno, recto externo, recto superior y en esta otra vista al recto inferior. Los músculos del globo ocular se insertan en la parte posterior, cerca al vértice, en el conducto o canal infraóptico y tubérculo infraóptico o tubérculo de Zinc, donde se inserta este anillo tendinoso común que va a dar origen a los 4 músculos rectos. En este caso nos están mostrando el recto lateral con su nervio, el motor ocular externo. Aquí de este anillo tendinoso está partiendo hacia arriba el tendón del recto superior, medialmente el tendón del recto medial y hacia abajo el tendón del recto inferior. Eh, Craneal a este anillo se encuentra la inserción de origen del músculo elevador del párpado superior. Medial a las dos inserciones se encuentra la inserción del músculo oblicuo mayor del ojo. Y justo en el reborde del orificio de entrada al conducto lacrimonasal se encuentra el tendón de origen del músculo oblicuo menor del ojo.
Además, como dependencias de la periórbita o periósteo, también hemos encontrado esta saliente aponeurótica que está constituyéndose como una polea, que es la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Ahí tenemos los músculos del globo ocular, el recto superior, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo superior reflejándose en su polea y el oblicuo inferior. Ahí están precisamente los nombres de todos estos músculos que acabamos de ver. También aprovechamos para ver el anillo tendinoso que está dando paso en un compartimiento superomedial al nervio óptico y en el otro compartimiento está dando paso a los nervios motor ocular común, motor ocular externo o sexto par craneal y por fuera está pasando el patético o troclear. En esta imagen estamos viendo el músculo recto superior, que se origina en el tendón común y termina en la esclerótica. Aquí también podemos ver el músculo recto interno, acompañados por ramas. Miren, aquí está el nervio sexto craneal con su arteria para el músculo recto lateral. Aquí estamos viendo en los músculos del globo ocular al músculo recto interno con una inervación que le proviene del tercer par craneal. ¿Ya? Y aquí estamos viendo al oblicuo mayor y este es el cuarto par craneal, ¿no? El nervio cuarto par craneal es este, que está entrando al oblicuo mayor y aquí lo vemos al oblicuo mayor reflejándose en su polea de reflexión para ir a insertarse en la esclerótica junto con los otros. Seguimos viendo los músculos del globo ocular y aquí el globo ocular ha sido resecado y nos está mostrando el músculo recto inferior y el músculo oblicuo inferior o menor, ambos inervados por el tercer par craneal u óculo motor. Esta es otra rama del óculo motor que se está yendo al recto interno. Aquí está el oblicuo superior con el nervio patético troclear y ahí está la arteria oftálmica. En esta imagen estamos viendo completo al músculo oblicuo superior, cuyo tendón termina insertándose en el cuadrante póstero superior de la esclerótica. Aquí lo tenemos nuevamente al oblicuo superior con su polea de reflexión. Aquí está el tendón terminal del oblicuo superior en la esclerótica. Este que está pintado aquí abajo es el oblicuo inferior o menor. Y precisamente aquí lo estamos viendo al oblicuo inferior con su tendón de origen en el reborde del orificio de entrada al conducto lacrimonasal y su terminación en la esclerótica en el hemisferio posterior del globo ocular en el cuadrante posterior inferior. En el cuadrante posterior superior, el músculo oblicuo mayor del ojo y los rectos se insertan en el hemisferio anterior a nivel de la esclerótica que tienen una distancia de la córnea que es diferente si consideramos el músculo. El recto superior está a una distancia de 8 milímetros del borde de la córnea. ¿Ya? Algunos autores más precisos le dicen 7.7 milímetros, pero para nosotros está a 8. El recto medial, 5 milímetros, a 5 milímetros del borde de la córnea. El recto inferior a 6 milímetros desde el borde de la córnea. El recto lateral a 7 milímetros, 6.9 dicen, ¿no? Pero a 7 milímetros son las inserciones esclerales de estos músculos rectos. Además, también tienen inserciones esclerales, como hemos visto ya, el oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior o menor. El único músculo que no tiene inserciones esclerales es el músculo elevador del párpado superior. Y ahí los estamos viendo precisamente a los músculos rectos insertándose en la esclerótica. Ahí está el oblicuo mayor también insertándose hacia atrás y el oblicuo menor. El elevador del párpado superior no se inserta en la esclerótica. ¿Cuáles son las acciones de los músculos del globo ocular? En primer lugar, dirigir la pupila hacia arriba está a cargo de los músculos recto superior y oblicuo menor. El dirigir la pupila hacia abajo está a cargo del músculo recto inferior y del oblicuo mayor. Dirigir la pupila lateralmente está a cargo del recto lateral, recto superior y recto inferior.
dirigir la pupila medialmente está a cargo del músculo recto interno, oblicuo menor y oblicuo mayor. Ahora, dirigir la mirada hacia arriba y medialmente está a cargo del oblicuo menor. Dirigir la mirada hacia abajo medialmente a cargo del oblicuo mayor. Dirigir la mirada oblicuamente hacia arriba y hacia afuera está a cargo del recto superior y el recto lateral. Y el movimiento contrario hacia afuera y abajo por el recto inferior y el recto lateral. Entonces, esos son los movimientos que van a producir a grosso modo estos músculos que tienen un centro de coordinación común en el lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales, puesto que los globos oculares deben moverse en conjunto haciendo movimientos conjugados. Aquí vemos cómo está elevando la vista este personaje hacia arriba y aquí están señalando los músculos que hacen aquello, ¿no? El recto superior y el oblicuo inferior. Aquí estamos viendo cómo se desvía la mirada a un lado y pues este ojo está abduciendo la pupila y este otro está aduciendo, es decir, este está alejándose del plano medio y este otro está acercándose al plano medio. Entonces, esos son los movimientos conjugados. No podemos desviar un ojo en un sentido y el otro en otro sentido, como hacen los pollos, ¿no? Entonces, en este caso, este que es el ojo derecho, dirigido lateralmente, está pues mediada esa acción primero por el músculo recto lateral, colaborado por el recto superior y por el recto inferior. Este globo ocular izquierdo que está mirando también lo que está mirando este otro ojo, pero su dirección es medial, está gobernado este movimiento por el músculo recto medial y los dos oblicuos superior e inferior. Cuando miramos hacia arriba con los dos ojos, pues los dos ojos se dirigen hacia arriba y cuando la mirada es lateralmente, pues el ojo izquierdo, en este caso, está siendo conducido por el recto superior y el recto externo. Y el ojo derecho está siendo dirigido por el recto superior, el recto interno y el oblicuo inferior. Cuando desviamos la mirada hacia abajo, actúan los dos rectos inferiores cuando los dos ojos se dirigen hacia abajo y los oblicuos superiores u oblicuos mayores. Ahora, del músculo recto superior se desprende o se inserta en su parte inferior un músculo, no del recto superior, del músculo elevador del párpado superior. Se desprende un músculo del elevador del párpado superior que se dirige hacia el tarso, que es parte del esqueleto de los párpados. Este es un músculo liso, ya gobernado por el simpático y parasimpático, es el músculo de Müller. Pues precisamente cuando hay un bloqueo simpático del ganglio estrellado, el simpático deja de funcionar y el simpático que produce la contracción de este músculo se relaja el músculo y el párpado cae y a eso se llama ptosis palpebral, que es un signo típico de bloqueo simpático. Entonces, el músculo de Müller es un músculo que es involuntario. También se habla que hay musculatura de Müller en la periórbita, el músculo tensor de la periórbita. Sin embargo, esos son detalles que se los aplica sobre todo en cirugías de alta gama de las cavidades orbitarias. Pues cuando los músculos del globo ocular tienen algún padecimiento, ya sea directamente por padecimiento muscular o por padecimiento nervioso, la mirada puede desviarse. En este caso, pues los dos rectos laterales están fallando, ya sea por falla nerviosa o por falla muscular, y se está produciendo la desviación de la mirada en sentido medial. A esta desviación se denomina estrabismo convergente, que en este caso es bilateral. Puede haber estrabismo divergente, que se dirige lateralmente la mirada, que puede ser bilateral o unilateral, o estrabismo ascendente o descendente, de acuerdo a la lesión que se esté o que esté ocasionando esta desviación. La lesión más común es la que produce estrabismo convergente. Y pues si se trata de una lesión muscular e incluso si es nerviosa, pues se hace la cirugía de balanceo de ojo. Vean ustedes, ahí está la pupila, ahí está el músculo recto lateral que ha sido
tomado por esta asa y miren cómo están haciendo un punto en el músculo recto lateral para acortarlo y evitar que haya el estrabismo convergente. El globo ocular se encuentra envuelto por la aponeurosis, esa aponeurosis que se llama vaina del globo ocular o fascia bulbi. Esta vaina del globo ocular también es conocida con el nombre de cápsula de Tenon o fascia bulbi. Ahora, entre la esclerótica y la cápsula o vaina del globo ocular se encuentra un espacio denominado espacio epiescleral. Ahora, esta vaina del globo ocular se detiene a nivel de la conjuntiva del globo ocular, donde se forma una especie de anillo llamado anillo conjuntival, que es donde termina por delante la vaina del globo ocular, cubriendo todo el hemisferio posterior. Aquí tenemos a la vaina del globo ocular, de la cual dependen también las fascias de los músculos rectos del globo ocular. Pues en esta vaina del globo ocular o cápsula de Tenon, vamos a encontrar que tiene orificios. Vamos a encontrar orificios en la parte posterior. En primer lugar, un gran orificio que da paso al nervio óptico, rodeado de pequeños orificios por donde están pasando las arterias y los nervios ciliares cortos posteriores. Lateralmente, la arteria y el nervio ciliar largo, los nervios ciliares largos. A nivel del ecuador, un poco por detrás del ecuador, los orificios para las 4 venas vorticosas, y a nivel de los músculos, los orificios para el ingreso de los músculos dentro de esta vaina del globo ocular y terminar los mismos dentro, o mejor dicho, insertándose en la esclerótica de el globo ocular propiamente dicho. Ahí estamos viendo precisamente los orificios, el orificio del músculo recto superior, del recto externo, del recto interno, del recto inferior, del oblicuo menor y del oblicuo mayor. Y los orificios posteriores para el nervio óptico y la arteria oftal y la arteria central de la retina, para los vasos y nervios ciliares cortos posteriores, para los vasos y nervios ciliares largos posteriores, y en el ecuador para las venas vorticosas. Hacia adelante hemos mencionado que se detiene en el anillo conjuntival y pues también este es un gran orificio para la córnea. ¿Qué vamos a ver en lo que se refiere a las fascias musculares? Las fascias musculares pues están rodeando a cada uno de los 7 músculos del globo ocular, los 4 rectos y los 2 oblicuos, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Estas vainas tienen espesor diferente de acuerdo a donde las veamos, pero generalmente todas son delgadas en su parte posterior y se hacen algo más gruesas en la parte anterior, y pues terminan uniéndose cerca del anillo conjuntival con la fascia del globo ocular o fascia bulbi. Cerca a su extremo anterior, estas vainas aponeuróticas que están envolviendo cada uno de estos músculos se separan de su músculo para continuarse con el espacio epiescleral, y además de cada borde de estas vainas aponeuróticas se están desprendiendo estas expansiones que se han venido a llamar, como está aquí anotado, membranas intermusculares. Gracias a estas membranas intermusculares es que estos músculos pueden actuar conjugadamente, es decir, junto con los del lado opuesto y también coordinadamente con los del mismo globo ocular. Estas vainas o membranas intermusculares facilitan ese tipo de movimiento. Ahora, la vaina del elevador del párpado superior y la vaina del recto superior están unidas entre sí en toda su longitud por una pequeña expansión que está uniendo sus extremos. Luego vamos a ver también que estas vainas tienen expansiones de las aponeurosis.
En primer lugar, encontraremos las expansiones conjuntivales, que se dirigen desde los cuatro músculos rectos y del elevador del párpado superior al anillo conjuntival. Son tractos muy finos que se dirigen desde las vainas musculares, especialmente de los rectos, a este lugar que es el fondo de saco de la conjuntiva. Y pues cuando los músculos hacen girar el globo ocular al lado correspondiente, la expansión conjuntival se encarga de traccionar la conjuntiva para que no quede plegada durante los movimientos de los globos oculares. Aquí tenemos una expansión denominada palpebral del músculo recto inferior, que es esta expansión precisamente. Es una membrana delgada cuyo vértice se fija en la cara inferior de la vaina del músculo recto inferior y de ahí se dirige hacia el oblicuo menor. Entre los dos están unidos y luego se dirigen hacia adelante para terminar en esta estructura del esqueleto de los párpados que es el tarso inferior. Esta expansión pues deprime el párpado inferior cuando el recto inferior hace girar el ojo hacia abajo. Luego tenemos lo que se ha venido a conocer con el nombre de aletas ligamentosas. Las aletas ligamentosas medial y lateral. Estas aletas son expansiones orbitarias, ¿sí? Que son 5, que unen cada uno de los músculos rectos y el oblicuo menor hacia la cavidad orbitaria. La aleta externa, esta, miren, se dirige precisamente hacia el reborde orbitario. Es la más resistente de todas las prolongaciones. Se inserta en el reborde orbitario y en la pared interna de la órbita. La aleta interna es de la externa, la más gruesa. La aleta interna es menos gruesa, ¿no? Esta nace de la cara interna de la vaina del recto interno y se extiende en forma de abanico para fijarse en la cresta lagrimal. Ya esta se dirige hacia la cresta lagrimal posterior. Aquí tenemos más expansiones. Tenemos la expansión tendinosa del recto superior, que se desprende de la cara superior de la vaina del recto superior y se divide en 3 partes, una parte media y 2 partes laterales. La parte media o expansión media se dirige pues directamente hacia la vaina del elevador del párpado superior, pues asegura que cuando se abran los párpados, pues el párpado superior se dirija hacia arriba, ¿sí? Estas expansiones laterales se dirigen hacia los tendones de los ligamentos orbitarios interno y externo. Ahí tenemos del recto inferior, que se comporta de una manera muy parecida a la expansión del recto superior. Se origina en la cara inferior de la vaina del músculo recto inferior y se divide en una parte media que se une a la vaina del oblicuo menor y en 2 partes laterales que son las partes orbitarias. Ahí están, estas son, ya que se confunden con los bordes inferiores de las aletas externa e interna. A continuación vamos a ver los nervios craneales que están dirigidos a la inervación de los músculos extraoculares. En primer lugar vemos al tercer par craneal u oculomotor, que es un músculo completamente motor y parasimpático. Ya tiene su origen real motor a nivel del mesencéfalo, en el mesencéfalo a la altura de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Se encuentra el núcleo motor, son varios conglomerados nucleares del tercer par craneal. Junto con ellos está el llamado núcleo de la pupiloconstricción y de la acomodación o núcleo de Edinger-Westphal. Los axones de estos grupos musculares se dirigen
hacia adelante, atravesando por el tejido nervioso del mesencéfalo, por los pedúnculos cerebrales, y llegan al surco pontopeduncular, donde tienen su origen aparente. Se dirigen en el interior del tejido subaracnoideo a la cara lateral del cuerpo del esfenoides, donde en el interior del seno cavernoso o carotídeo se dirigen hacia la hendidura orbitaria superior para penetrar dentro de la cavidad orbitaria y allí distribuirse en todos los músculos de la cavidad orbitaria, excepto en el oblicuo superior y el recto externo. Da una raíz parasimpática a esta estructura que es el ganglio ciliar. Este ganglio ciliar además tiene una raíz simpática que le viene del plexo simpático pericarotídeo y una rama sensitiva que le viene de la rama oftálmica del trigémino. Y por medio de los nervios ciliares cortos y largos se introduce en el globo ocular y los componentes autonómicos van a ir a inervar al músculo anular del iris y al músculo radiado del iris, lo mismo que al músculo ciliar. En el músculo ciliar, pues promoverán la acomodación y en el músculo anular del iris la miosis y en el músculo radiado la midriasis. Ahí tenemos un esquema más detallado del núcleo motor. El núcleo motor que tiene un componente medial, intermedio y lateral. En los componentes mediales, pues se dirigen al músculo recto superior. El componente lateral se dirige al músculo recto interno. El componente intermedio se dirige al músculo recto inferior. El componente interno se dirige al músculo, oblicuo inferior, el componente intermedio, y el interno al recto inferior. Como verán ustedes, están bien identificados los segmentos de estos núcleos y dónde se dirigen. Y en celeste tenemos aquí al núcleo pupiloconstricción y de la pupiloconstrictor y de la acomodación, o núcleo de Edinger-Westphal, que es parasimpático. Y aquí tenemos un corte del tallo cerebral a nivel del mesencéfalo. Esta sustancia es el locus niger, este es el núcleo rojo de Stilling, este es el acueducto mesencefálico o de Silvio. Ahí están las láminas cuadrigéminas, los tubérculos cuadrigéminos, y a este nivel aproximadamente en los tubérculos cuadrigéminos superiores es que se encuentran estos núcleos, el núcleo motor del tercer par craneal u oculomotor y el núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal. Recorren todo este trayecto de tejido nervioso para hacerse superficial en el surco pontopeduncular. Ahí tenemos como las fibras de los nervios de los núcleos de origen se cruzan, especialmente las que van a ir a gobernar al recto superior y al elevador del párpado superior. En esta imagen del néter estamos viendo el origen aparente del tercer par craneal, en este caso dirigiéndose hacia el seno cavernoso posteriormente. Aquí tenemos una imagen real. Ahí está nuevamente el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico, la lámina cuadrigémina, el locus niger, y ahí está el tercer par craneal. Saliendo del tronco encefálico en el surco pontopeduncular, ese es su origen aparente, dirigiéndose por el tejido subaracnoideo hasta la cara externa del seno cavernoso o carotídeo, para luego ingresar por la hendidura orbitaria superior a la cavidad orbitaria. Aprovechamos para ver en esta imagen la rama oftálmica del trigémino, para ver que desde atrás está viniendo el nervio troclear, este delgadito, ¿sí? Y pues esta es la región donde se encuentran todas estas estructuras, ¿no? Lateralmente a la hipófisis que está en la silla turca están pasando por el seno cavernoso o carotídeo estos nervios que van a ingresar a la cavidad orbitaria por medio de la hendidura orbitaria superior. Y ahí tenemos precisamente el origen aparente del tercer par craneal en el surco entre el puente y el mesencéfalo, surco ponto mesencefálico u optopeduncular. Y aquí tenemos nuevamente en esta visión lateral con un corte sagital del tallo cerebral y del sistema nervioso, el tercer par craneal en su origen aparente en el surco pontopeduncular u optopeduncular. Nuevamente vemos como en el interior del mesencéfalo, sus fibras nerviosas discurren hasta su origen aparente
y pues su origen aparente se encuentra entre las ramas de la arteria basilar, entre las cerebelosas y las cerebrales posteriores. Y ahí tenemos nuevamente el trayecto desde el núcleo motor del tercer par craneal y del núcleo mesencefálico o parasimpático hacia el surco optopeduncular. Nuevamente, en el surco optopeduncular, las raicillas de este nervio tercer par craneal, y como hemos dicho, se dirigen a las caras laterales del esfenoides. Aquí está la hipófisis, ahí está la silla turca, ahí están las caras laterales del esfenoides, y ahí está el seno cavernoso o carotídeo, que está transportando en su interior a la arteria carótida, y esta carótida está rodeada de todo este tejido venoso. Y en el interior de este tejido venoso, pues tendremos la rama oftálmica del trigémino, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, que se están dirigiendo a través de este tejido cavernoso venoso hasta la cavidad orbitaria. El tercer par craneal u óculo motor va a inervar todos los músculos de la cavidad orbitaria, excepto el oblicuo superior y el recto externo. Todos los demás están inervados por el tercer par craneal. El otro par craneal que vamos a ver ahora es el cuarto par craneal o troclear, que se origina también en el mesencéfalo a la altura de los tubérculos cuadrigéminos posteriores, en la sustancia gris periacueductal, este es el acueducto mesencefálico o de Silvio. De ahí las fibras, los axones se dirigen hacia atrás y se hacen superficiales en la cara posterior del tallo cerebral. Por lo tanto, el nervio tendrá que rodear los pedúnculos cerebrales en el tejido subaracnoideo hasta llegar a la cara externa del cuerpo del esfenoides, donde se introduce en el seno cavernoso o carotídeo, y este nervio troclear, una vez que llega a la cavidad orbitaria, va a inervar exclusivamente al músculo oblicuo superior u oblicuo mayor del ojo. Ahí tenemos precisamente los dos núcleos a la altura de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, y como verán ustedes, los axones cruzan al lado opuesto. Se dirigen hacia adelante por el cordón contralateral. Aquí tenemos una imagen real del origen aparente del cuarto par craneal, que se encuentra apareciendo en la cara posterior del sistema nervioso central a los lados del frenillo de la válvula de Duyssens. Ahí están los dos nervios cuarto par craneal que se dirigen rodeando los pedúnculos cerebrales hacia adelante. Ahí está nuevamente el cuarto par craneal, ahí está el tercero, ahí está el cuarto que viene desde la cara posterior y se introduce en la cavidad orbitaria para dar inervación exclusivamente al músculo oblicuo superior u oblicuo mayor del ojo. Aquí estamos viendo una imagen real que ya la hemos visto hace rato del oblicuo superior con su nervio, el cuarto par craneal patético o troclear. Otro nervio que es exclusivamente motor es el sexto par craneal, que tiene su núcleo de origen real en la parte inferior del piso del cuarto ventrículo, es decir, en la protuberancia. De allí los axones se dirigen a través del tejido nervioso hacia el surco bulbo protuberancial, donde es su origen aparente, desde el surco bulbo protuberancial por el tejido subaracnoideo hasta el seno cavernoso, y en el seno cavernoso hasta el orificio de entrada a la cavidad orbitaria. Aquí tenemos la ubicación del núcleo de origen real del abducens o sexto par craneal en el piso del cuarto ventrículo. Ahí está el piso del cuarto ventrículo en la parte de la protuberancia, en la eminencia teres del piso del cuarto ventrículo. Ahí tenemos el origen aparente del sexto par craneal en el surco bulbo protuberancial por arriba de las pirámides vulvares, el sexto par craneal. Y ahí lo tenemos al sexto par craneal ingresando en la cavidad orbitaria y distribuyéndose en el músculo recto lateral. Cuando se lesiona el sexto par craneal, pues puede haber estrabismo convergente. Aquí tenemos la apófisis clinoides anterior, ahí vemos la periórbita, esta es la fosa craneal media, esta es la cara lateral del esfenoides,
donde encontramos la pared lateral del seno cavernoso. Aquí han limpiado la pared lateral del seno cavernoso y nos están mostrando la rama oftálmica del trigémino, nos están mostrando el cuarto par craneal, nos están mostrando el tercer par craneal, que están en la cara externa del seno cavernoso. Nuevamente, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, ahí está la carótida en rojo y ahí está el tejido venoso rodeando a la carótida. Y en esta otra imagen, pues se ha separado la rama oftálmica, se la ha separado para mostrarnos el sexto par craneal. Entonces vemos el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal y la rama oftálmica del trigémino en la cara externa del seno cavernoso o carotídeo para dirigirse hasta la hendidura orbitaria superior. ¿Qué es lo que hace el nervio oftálmico del trigémino? Aquí lo tenemos. El nervio oftálmico del trigémino tiene su origen real en el ganglio trigeminal, puesto que este es un nervio netamente sensitivo que tiene fibras parasimpáticas prestadas de otras ramas. Su primera rama es esta rama recurrente meningea y luego de ingresar en la cavidad orbitaria se divide en tres ramas terminales: la rama nasociliar o interna, la rama frontal o intermedia y la rama lagrimal o externa. Como verán ustedes, la rama lagrimal se está uniendo con el nervio maxilar por medio de una prolongación, ¿sí?, que se llama nervio lagrimal, y este nervio lagrimal está llevando a partir de este ganglio esfenopalatino que corresponde al séptimo par craneal las fibras parasimpáticas secretoras a la glándula lagrimal. Lo mismo que las fibras simpáticas que vienen del plexo simpático pericarotídeo y vamos a ver también que la cavidad orbitaria tiene este ganglio, el ganglio ciliar, que ya lo hemos descrito hace un momento a propósito del músculo, del nervio oculomotor o tercer par craneal. En esta imagen nuevamente estamos viendo el nervio oftálmico que nos está presentando su rama recurrente meningea, su rama lagrimal, su rama frontal y su rama interna. Aquí nuevamente vemos entre todos ellos al patético o troclear. Ahí lo tenemos nuevamente al nervio oftálmico del trigémino que va a dar la inervación sensitiva a los músculos, va a dar la raíz sensitiva del ganglio ciliar. ¿Ya? Ahí tenemos la raíz parasimpática y la raíz simpática del plexo simpático pericarotídeo. El ganglio ciliar va a dar las ramas ciliares cortas y ciliares largas posteriores. Y esta es la rama interna o nasociliar del nervio oftálmico, que nos presenta en la parte posterior el nervio esfenoetmoidal, que se dirige hacia las cavidades nasales por el conducto etmoidal posterior, y por el conducto etmoidal anterior se dirige hacia las fosas nasales el nervio nasal interno. La otra rama que se dirige hacia adelante emerge por debajo de la tróclea, ¿sí? Y se denomina nervio infratroclear, que va a ir a dar inervación al dorso de la nariz. Otra rama de este nervio oftálmico es el nervio lagrimal, que ya lo hemos descrito. Y por último, vamos a encontrar una rama que no está aquí, que es el nervio frontal. La rama nasal, como hemos dicho, va a dar una rama al nervio o al ganglio oftálmico, las ramas ciliares largas, el nervio esfenoetmoidal, y va a terminar con esas dos ramas terminales, el nasal interno y el nasal externo o infratroclear. Ahí tenemos precisamente cómo el ganglio ciliar está recibiendo raíces del plexo simpático pericarotídeo, del parasimpático a través del nervio maxilar y del nervio oftálmico. Ahí están las raíces que están formando este ganglio ciliar que va a gobernar la pupiloconstricción y la acomodación del cristalino. Ahí tenemos precisamente cómo las fibras simpáticas ascienden desde el tronco simpático torácico a través de los ganglios cervicales superior, medio e inferior, se dirigen a este núcleo lacrimomuconasal y luego las fibras parasimpáticas y simpáticas
por medio del cuarto par craneal, llegan hasta el ganglio ciliar. Ahí está precisamente nuevamente el ganglio ciliar en la cara superolateral del nervio óptico con su raíz del nervio oftálmico, su raíz parasimpática del tercer par craneal y su raíz proveniente del plexo simpático pericarotídeo. A continuación, pues vamos a ver a la arteria que tiene sus dos venas. Hemos visto que la vena oftálmica superior sale de la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior y la vena oftálmica inferior sale de la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria inferior. Ahí tenemos la arteria oftálmica que, como verán ustedes, es muy sinusoidea debido a los movimientos que realiza el globo ocular. Y pues en esta vamos a encontrar, en primer lugar, esta que se está introduciendo al nervio óptico, que es la arteria central de la retina. Luego encontraremos la arteria lagrimal, las ramas musculares, las arterias ciliares cortas y largas posteriores. Y también encontraremos el nervio frontal, perdón, la arteria supraorbitaria, no es frontal, la arteria supraorbitaria, y de la arteria interna, de la rama interna, la arteria esfenomoidal, la arteria nasal interna y la arteria infratroclear. Ahí está la arteria infratroclear, ahí está la supratroclear, que están yendo a inervar y a irrigar la región de la frente. Y ahí vemos las venas del retorno venoso, una vena oftálmica superior que sale de la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior y una vena oftálmica inferior que sale por la hendidura orbitaria inferior y que se une al plexo pericarotídeo y al plexo pterigoideo. Y pues por último, en la parte posterior, donde falta el globo ocular, pues encontramos tejido adiposo que está rellenando la cavidad orbitaria y este es conocido con el nombre de cuerpo adiposo de la órbita. Muchas gracias por su atención. Estaremos entonces en una siguiente clase.